Bienvenidos al espacio de historia de France 24. Soy Álvaro Cordero. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido la decisión más condenada en los 22 años que Vladimir Putin lleva al frente de Rusia. Un movimiento arriesgado por parte del Kremlin que solo se puede entender si se profundiza en su figura y en la línea política que el mandatario ha impuesto en Rusia en este tiempo. Los inicios en política de Vladimir Putin están en la Rusia postsoviética de los 90. En aquella época el país estaba comandado por Boris Yeltsin y sufría una profunda crisis. La caída de la URSS había traído dificultades económicas, enfrentamientos internos y una pérdida de protagonismo. Es aquí cuando, tras un meteórico ascenso en Moscú, un desconocido antiguo agente del KGB en Alemania Oriental, llamado Vladimir Putin, se convirtió en primer ministro el 9 de agosto de 1999 y poco después reemplazó a Yeltsin como presidente. Su popularidad creció exponencialmente con el inicio de la Segunda Guerra Chechena. Recién llegado, Putin inició una ofensiva militar contra los separatistas chechenos, frente a los que Moscú había perdido una primera guerra entre 1995 y 1996. La nueva ofensiva causó decenas de miles de muertos civiles y finalmente Grozny quedó bajo control prorruso a principios del año 2000. Es en este contexto cuando Putin arrasó en los comicios presidenciales del año 2000. El objetivo político de su primer mandato fue consolidar su poder interno a través de tres líneas: controlar a los oligarcas rusos e impedir su interferencia política, marginar cualquier tipo de oposición real y seguir combatiendo a los separatistas chechenos. Aunque Putin en un principio apoyó a Occidente en momentos clave, comenzó a dibujar una línea en política exterior diferente a la de Yeltsin. Para el final de su mandato, en 2004, la mayoría de los desafíos internos estaban controlados y Putin fue reelegido presidente. Fue entonces cuando su visión exterior empezó a manifestarse. Su objetivo de consolidar el poder del Kremlin en los países del espacio postsoviético se vio amenazado por movimientos prooccidentales como la Revolución de las Rosas en Georgia o la Revolución Naranja en Ucrania. Acontecimientos a los que Putin acusó de estar promovidos por Occidente. A partir de 2005, su discurso hacia la OTAN también se endureció, al criticar sus ampliaciones hacia el este de Europa. Vemos más y más cómo se ignoran los principios básicos del derecho internacional, como las reglas y el sistema completo de un Estado, esencialmente de Estados Unidos, ha sobrepasado sus fronteras nacionales en todas las áreas. En la economía, en la política, en lo humanitario, todo está impuesto por un solo Estado. Tras este discurso de 2007, sus intenciones de proteger los intereses de Rusia en el exterior se hicieron más evidentes. En 2008 inició una guerra con Georgia con el argumento de proteger a los gobiernos separatistas prorrusos de las regiones de Abjasia y Osetia del Sur. Para este momento, Putin había dejado ya de ser presidente por el límite de mandatos y volvió a ser primer ministro, aunque su poder en la sombra continuó afianzándose hasta su vuelta a la presidencia en 2012. A su regreso a la jefatura del Estado tenía asegurados 2 mandatos más de 6 años cada uno. Entretanto, los países bálticos y varios países del este habían ingresado a la OTAN. 2014 marcó un quiebre en la actuación de Putin en el exterior. En febrero, un presidente prorruso en Ucrania fue derrocado por masivas protestas conocidas como el Euromaidán y reemplazado por un gobierno nacionalista y proeuropeo. Putin rechazó las aspiraciones de Ucrania de acercarse a Occidente y reaccionó anexionando Crimea, una región ucraniana de mayoría rusa, tras un referéndum, y dando apoyo militar y económico a los separatistas del Donbass ucraniano, también poblado mayoritariamente por rusos. Las sanciones que impusieron Estados Unidos y sus aliados no hicieron retroceder a Putin. Sin embargo, sus intervenciones no solamente se centraron en los países del espacio postsoviético. Llegaron hasta Siria. En 2015, Putin entró en la guerra civil de esta nación en favor de su presidente Bashar al-Assad, un histórico aliado. Rusia había perdido influencia durante las últimas décadas en Medio Oriente y había visto como aliados tradicionales como Saddam Hussein o Muammar al-Gaddafi habían caído por los intereses de Occidente, por lo que se involucró de lleno en el papel de defensa del gobierno sirio, un apoyo fundamental que permitió que al-Assad aguantara en el poder. Esta expansión internacional ha ido de la mano junto con un control interno prácticamente absoluto. En la última década su mayor desafío fue el político Alexei Navalny, a quien acusó de ser un agente occidental y persiguió sistemáticamente.
En 2020 el opositor presentó síntomas de envenenamiento por Novichok, un agente nervioso que los rusos han usado en otras ocasiones. Tras su detención en 2021, su voz ha sido prácticamente silenciada. Ahora, en su proyecto de construir lo que llama la nueva Rusia, Putin ha negado la existencia de Ucrania como Estado, y alegando que la dirigen nazis y drogadictos y que es parte del espacio histórico ruso, tomó la decisión de invadirla. Al interior de Rusia esto se presenta como una operación militar especial, y los pocos medios independientes que quedaban en el país y varios medios extranjeros han sido silenciados por una legislación draconiana. Un último paso, por ahora, que ha puesto a Europa ante el conflicto y una crisis de refugiados que amenaza con convertirse en la mayor desde la posguerra. Con esto concluimos. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.